Laro del Río. Claudia es doctoranda de la Universidad Autónoma y Laro es doctorando de la Universidad de Oviedo. Y nos van a hablar de, su conferencia se titula Sí, soy, breve historia autoetnográfica del meme en España. Tenéis la palabra, gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. No sé si se me oye, si tengo que hablar al micrófono. Tendrás que acercarle un poco a lo mejor. Vale. Acércatele. ¿Está encendido? Sí. Sí. Vale. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a la organización del Congreso, a Rosa y a Chema. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. La verdad es que un martes por la mañana esperábamos menos aforo. Y muchas gracias a los que nos estén viendo en YouTube, si hay alguien viéndonos en YouTube. Siento ser así, pero vamos a leer, porque si no se nos iba el tiempo de madre, entonces vamos a intentar hacer algo un poco coordinado. Voy a empezar explicando un poco qué es la autoetnografía y por qué hemos elegido esta metodología. Escribir una autoetnografía es poner de manifiesto, de manera explícita, que ningún estudio en humanidades es completamente aséptico y objetivo. La autoetnografía abraza esta idea y permite al investigador, en nuestro caso a los investigadores, sumergirse en el análisis del medio del que forma parte. Exige admitir de frente que nuestra subjetividad impone sesgos, que nuestros gustos personales filtran y determinan cómo entendemos la cultura y que nuestra educación es un condicionante tan incómodo como inevitable a la hora de estudiar un fenómeno social. Precisamente desde esos límites, asumiendo nuestras incapacidades, en esta ponencia nos proponemos crear un discurso coherente con tales premisas. Por ello, nuestra historia, nuestra vida, será el punto de partida. El investigador trae a su autoetnografía un bagaje, su experiencia vital, reconstruida a través del ejercicio de la memoria, en el cual se ensalzan ciertas epifanías, esto no digo yo, lo dicen los teóricos de la autoetnografía, y momentos liminares, y se olvidan otros episodios. A esto se suma, claro, un aparato crítico aprendido durante años de formación investigadora. Lo interesante para vosotros no es conocer nuestro pasado en relación con una cuestión X, que aquí son los memes. Eso lo podría hacer cualquiera. Lo que queremos verdaderamente es ganar una nueva perspectiva sobre el objeto estudiado, sobre los memes, trenzando contenido teórico y contenido vivencial, haciendo dialogar ambos aspectos y dejando que el uno ilumine al otro y viceversa. Ayer, curiosamente, en las comunicaciones que se hicieron, esto quedó muy patente, ¿no? Como todo el mundo empieza desde su yo, desde lo que ha vivido y desde los memes que conoce. Los motivos para adoptar un enfoque autoetnográfico pueden ser muchos. Somos conscientes de que no es una práctica muy habitual en la teoría literaria y de alguna manera nos vemos obligados a justificarnos. Por un lado está el desencanto metodológico hacia otras técnicas, por ejemplo, o también el sentimiento de que lo vivido es relevante e interesante. Por otro, revisar la propia experiencia es una forma tan válida como cualquier otra de acotar un corpus de eventos y objetos culturales. El sujeto que estudia se convierte en nexo de unión de una serie de ejemplos escogidos entre la inmensidad de estímulos que existen en el momento actual, en que cualquiera tiene acceso a mecanismos de creación y publicación, aunque sea a través de las redes sociales. Valga decir que en parte para nosotros la autoetnografía es una forma de justificar también porque hablamos de los memes de los que hablamos en lugar de hablar de otros. Somos también el objeto de estudio, nos colocamos como ejemplo más o menos paradigmático de lo que son dos vidas entre memes. Pensamos que apelar a lo autoetnográfico puede ser útil a nivel de comprensión de un sentir propio, eco de un sentir generacional, efímero y difícilmente repetible. Y nos parecen pertinentes a este respecto las palabras de Raymond Williams en su libro The Long Revolution de 1965, donde dice: solo desde la contemporaneidad podemos esperar conocer la organización general de algo de un modo sustancial. Es verdad que somos capaces de aprender muchas cosas acerca de otros lugares lejanos y de otros momentos pasados, incluso de espacios no existentes y de tiempos futuros. Pero hay ciertos elementos que nunca podremos entender en su totalidad a menos que se encuentren en nuestro entorno inmediato, como actos vivos, orgánicos, polifacéticos y contradictorios. Nuestro trabajo es un intento de testimoniar esta cultura viva, no como una colección de hechos pasados, no abstrayendo, sino narrando y a la vez intentando teorizar desde la complejidad de la primera persona. Cuando en 2022 nos planteamos hacer un estudio del meme, la primera impresión es de total vulnerabilidad. Para empezar, porque no conocemos sino la superficie del fenómeno, un puñado de memes, un puñado muy lleno, hay que decir. Ejemplares que han marcado nuestra forma de acercarnos al género y que explican bien cómo hemos ido construyendo nuestro sentido del humor. No es un corpus en sentido estricto, siquiera. Es una nube de recuerdos vagos, algunos de ellos almacenados en pantallazos en algún remoto lugar muy al fondo de la memoria del teléfono, o, si anduvimos listos, señalado con un marcador en Instagram.
No habíamos pensado jamás que investigaríamos memes, y menos antes de conocerlos. No hemos andado rebuscando en el archivo todas las ocurrencias de un concepto. Hemos vivido el fenómeno y después, cuando lo hemos querido estudiar, nos hemos enfrentado a la realidad de que no teníamos las evidencias que queremos analizar seleccionadas y a buen recaudo. Es lo que pasa con lo efímero del Internet, ¿no? Pero además, al echar mano de los conocimientos anteriores existentes acerca de la cuestión, nos encontramos con que la bibliografía académica que estudia los memes no se centra tanto en su estética o en su historia desde un punto de vista artístico, cómico, sino en su potencial político, en su carácter social o en el nuevo tipo de comunicación. Al fin y al cabo es un nuevo código y en consecuencia ha creado nuevas maneras de relacionarse. Este es el primer gran problema que encontramos. A la academia no le ha interesado demasiado el meme ni la cultura popular en general, nos atreveríamos a decir. Por otra parte, y sentimos citar nombres que suenan tan serios en un congreso de comedia, Wittgenstein nos ha enseñado que el hecho de que exista una palabra, meme, no significa que esa palabra refiera a un único tipo de realidad en el mundo. El filósofo lo argumentaba con el término juego, ¿no? Pero meme es tan buen ejemplo, sino mejor. Ayer también lo vimos. Se habló de memes y se habló de cosas muy distintas que nombramos como meme. Pronto comprobaremos que un meme no es prácticamente nada. Dependiendo de en qué momento de la historia de la España contemporánea estemos y más específicamente de en qué contexto nos movamos, el meme es una cosa u otra. Lo cual, por cierto, a nosotros nos quita un gran peso de encima. Ni podemos ni queremos definir el meme. Todos más o menos sabemos qué es y con eso nos parece suficiente. Y al segundo problema, que es un problema de definición, le podemos sumar una tercera y última dificultad, quizá la más grave de todas, y que es complicado estudiar memes sin pararse a comentarlos y que a nadie le gusta que le expliquen los chistes. Estudiar comedia conlleva la desagradable tarea de desmenuzar, sobreanalizar y repensar demasiado las bromas hasta el punto de que muchas pierden la gracia o incluso se sienten tontas. Queremos creer que esta metodología que hemos escogido nos permite cierta libertad a la hora de exprimir demasiado los análisis. Intentaremos dejar lo máximo posible la sugerencia, pero avisamos de antemano de que no hemos podido evitar caer un poco en esta práctica. Bueno, empezamos ya con el análisis diacrónico. Al principio fue cuantocabrón.com. Corría el año 2010 y nuestra generación, entonces con 14 o 15 años más o menos, empezaba a usar Internet con cierta soltura. Con todo lo que permitía el Internet entonces, que tampoco era mucho. Era notablemente más lento que el de ahora y estaba plagado de productos mucho menos sofisticados. Como un ejemplo aquí, un meme en el que se parodiaba lo mucho que tardaban los memes en aparecer en la página. Es decir, tú te metías en la página y tenías que esperar a que la imagen se cargara, porque no era algo, vamos, ni de lejos instantáneo. Por aquel entonces, un meme era básicamente un pequeño relato. La palabra relato es bastante amplia y somos conscientes de ello, pero aquí nos parece la más adecuada, porque lo que verdaderamente hacíamos en aquella época era inventarnos ficciones, con esos seres, digamos, precocinados. Algunas eran graciosas, otras curiosas, en ocasiones sorprendentes, absurdas, incluso ideológicas, y no siempre para bien, porque después, bueno, con el paso del tiempo te das cuenta de ciertas cosas un poco horribles. Pero la cuestión es que en la actualidad nos puede chocar un poco, pero los memes ni siquiera tenían por qué ser graciosos, eran relatos. Lo que sí era característico, peculiar del meme, y aquí estáis viendo algunos ejemplos, era la inclusión en casi el 100% de los casos de una serie de personajes conocidos por todo el mundo. Facadencia, Pido Beer, Serial Guy, también gestos como las que hemos visto en la diapositiva anterior, como la Troll Face, el Fact Yeah, el Mentira, el It's Something. A nivel formal, el meme primitivo es muy básico. Viñetas rectangulares, separadas, ilustraciones monocromáticas o con muy poco color, línea clara, monigote, cuerpos lisos, palitos, círculos hechos con paint. Estilo básicamente de niño con poco tiempo y poca habilidad, de adolescente muy poco interesado en el refinamiento artístico. El primer meme era una forma de comunicación que no buscaba el lenguaje saturado y denso del arte, que diría Nelson Goodman. Y aquí es un ejemplo bastante claro, donde además se ve muy bien el perfil del memero, que es un chaval, porque está hablando de su madre, ¿no? Como me ve mi madre frente a cómo me veo yo. Visto con distancia, y quizá por la influencia que la filología ha tenido en nosotros, suponemos que no siempre para bien, encontramos reminiscencias de estas ficciones, anécdotas estereotipadas y otras manifestaciones que ya están en el canon artístico. Por ejemplo, la torpeza estilística y el moralismo de la literatura medieval la encontramos también en este tipo de meme. Los personajes tipo del teatro del siglo de oro, la mezcla entre ficción, mito e historia de la literatura folclórica, lo cual puede llevar a la pregunta de si quizá en algún momento el meme pueda entrar en los libros de historia como un fenómeno cultural determinado en los años 2010. También encontramos estas concomitancias con la literatura popular y medieval en su función.
Los memes de Cuánto Cabrón no tenían por qué reflejar sucesos cotidianos de forma realista, más bien funcionaban como por el empleo de arquetipos, seres y hechos abstractos, pulidos hasta que solo quedaba un contenido semántico mínimo, muy limitado pero casi universal. Constituían, en un ejercicio de idealismo y simplificación, un pequeño panteón de lo que para un niño de 15 años era la vida. Y así llegamos a una idea central en este apartado, en este comentario sobre Cuánto Cabrón, que es que el meme primitivo, al menos en España, porque en cada país después el origen del meme es muy distinto, generó un sentido de colectividad. Esta es una idea importante. Cuánto Cabrón era una página alimentada y gestionada por los propios usuarios. Muchos de nosotros, después de comer, antes de ponernos con los deberes de lengua o de matemáticas, echábamos un rato mirando los nuevos memes del día y si había poco contenido o estábamos especialmente vagos, moderábamos. Cualquier persona podía subir su meme, cualquier persona podía aceptar o rechazar la publicación. Cualquier persona podía votar, dejar un me gusta o un no me gusta. Cualquiera podía difundirla y cualquiera podía directamente comentar, enriqueciendo el sentido del meme. Años más tarde diríamos que fue algo generacional. Nosotros sabíamos perfectamente que nuestros amigos al día siguiente iban a haber visto los mismos memes que nosotros. De hecho, si alguno nos gustaba especialmente, no tardábamos en pasarlo por Messenger o por el chat de 20, que eran redes que en su momento existían, y de alguna manera generabas una interacción, una participación con aquellas páginas web en un verdadero gesto social. Estar allí, entender los memes, saber por qué eran graciosos o buenos o malos, implicaba manejar una serie de referencias internas que el resto de personas, en este caso hermanos pequeños por abajo y adultos por arriba, no podía comprender. Y para que no parezca que esto es simplemente una especie de recuerdo endulzado en mi adolescencia, a la que por otra parte tampoco le tengo un apego especial, tengo que decir, hay que admitir que los memes pronto adquirieron autoconciencia, como el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Donde se parte de una broma boomer clásica, donde una mujer le pregunta a su marido, ¿quieres que sea niño o niña? Y él responde, quiero que sea mentira, y al final del meme aparece el arquetipo mentira, ¿no? Donde el propio formato, el propio contexto, el propio conocimiento sobre el meme es la broma sobre la propia broma. Una especie de comentario paratextual. Pero volvamos a la idea de colectividad. Porque Cuánto Cabrón, además, formaba parte de una constelación de webs donde nuestra generación, primeriza en Internet, volcaba y compartía sus inquietudes, bromas y quejas. Está también Asco de Vida, visto en redes, tenía que decirlo. Desmotivaciones.es era algo más cutre, pero estamos obligados a incluirla aquí también. Y para acabar hemos de sumar dos redes sociales importantísimas en la construcción de avatares en nuestra adolescencia. Ojo a los nombres, Fotolog y Metroflog. La era del meme primitivo fue la era en que se definió el carácter y el humor de toda una generación. Pero detengámonos un poco porque no es solo todo lo que reluce. Y esa sensación de comunidad y de medio generacional que acaba de explicar Laro se constituyó de distinta manera para algunos de nosotros o de nosotras, por lo menos. Eran las 8 de la tarde de un domingo en el domicilio familiar de una casa de provincias. Los deberes estaban ya hechos y 3 adolescentes de distintas edades discutían en el salón delante del ordenador de sobremesa. El único ordenador de sobremesa. Uno exprimía con fuerza la versión pirata del Call of Duty, otro argumentaba que no se había podido descargar el último disco de su grupo favorito en el Emule o en el Ares, y la tercera, la mayor, tenía que buscar cosas en internet para hacer un trabajo de quién sabe qué cosa. Recordemos, por cierto, que el smartphone en aquel momento era un objeto de lujo que al menos estos adolescentes no tenían para nada. La falta de infraestructura, el influjo de hermanos mayores hiperresponsables y el estricto control parental, algunos nos tenían muy en el margen de esa comunidad de memeros de la que estamos hablando. Y por eso nuestra primera llegada al meme fue a través de lo cute, los gatitos, las páginas de importación que llegaban desde el mundo anglófono, como I Can Have Cheeseburger, con un humor mucho más blanco y mucho más inocente. Memes de lo que tu madre no se escandalizaría jamás y de los que tampoco diría jamás, ¡ay, qué feos son! O no los entiendo. A veces memes que heredaban rasgos un poco de humor negro de tipos de cómic como Los conejitos suicidas de Andy Riley, de lo que pongo una imagen. O sea, uno es un meme de I Can Have Cheeseburger y el otro es un meme una viñeta de Andy Riley. Otros memes blandengues y zalilones. Nos familiarizamos con ese lenguaje a través de una serie de ejemplares que nos habían proporcionado nuestros predecesores, los miembros más antiguos de la generación millennial. En este caso, el monigote dejaba paso a fotografías, ahora de gatos, editadas.
El formato más común era la imagen con texto encima. Luego se popularizaría la versión, mucho más refinada, de la fotografía marcada en blanco sobre un fondo negro, en el que destacaba un top text con estilo sobrio, línea blanca y fina y mayúsculas, que aportaba nueva significación a la imagen recontextualizándola. Estos memes eran una nueva versión del póster motivacional. En España a lo mejor no es un formato muy conocido, pero todos hemos visto en Los Simpson el Hang in There, Baby, editados sin mucha floritura. En general, el uso que hacíamos de ellos se equiparaba también al que se da a este tipo de pósters. Eran un alivio, un descanso, un golpe de ternura, una risita. Un efecto analgésico antes de afrontar otras complicaciones vitales, las del adolescente, que son complicadísimas. En definitiva, podemos decir que no todos los adolescentes éramos miembros de esa comunidad idílica de los colaboradores en páginas de memes. Algunos pertenecíamos a otras comunidades y disfrutábamos memes sobre las Magic y cosas así. Pero que en algún momento u otro orbitamos en torno a ellas. Algunos vivíamos en una burbuja, aparentemente de espaldas a todo un género que se desarrollaba en redes de influencia, pero que de pronto nos tocaba de refilón. Conversaciones seguidas en el instituto, un meme que te enseñaba un amigo como si fuera un pequeño secreto cuando ibas a su casa después de clase, un momento de intimidad con los hermanos mayores que te ofrecerían su sabiduría ancestral en forma de contenido meme, pero no éramos conscientes del trabajo cotidiano de nuestros congéneres. Para nosotros el meme era anónimo, un producto ajeno que consumir, ni soñar con hacer nada equiparable, carecíamos de esa inquietud. Éramos usuarios esporádicos que esperábamos que Internet nos escupiese entretenimiento en pequeñas dosis. Así que llegar a las redes y acceder a páginas de memes, entrar en una comunidad que antes nos había sido vedada, acabó con nuestra inocencia. En pocos años pasamos del humor absurdo de Grumpy Cat a las primeras páginas de memes en Facebook, donde había sitio para todo. Bueno, malo, kitsch, cookie, ácido y absurdo. A los que nunca tuvimos una verdadera comunidad ni nada parecido, Cabronazi o Fino Filipino nos proporcionaron un lugar donde todo venía ya dado. Una fuente de información para ineptos del Internet, para el tipo de gente que nos perdemos en la constante lluvia de información de Twitter y que necesitamos una alarma que pite cuando llevamos 15 minutos buceando en la lupa de Instagram, porque si no nos tiraríamos días y días y días sin parar. Un repositorio para quienes solo disponíamos del ordenador a ratitos en aquel momento, pero que ahora sabemos ha sido muy ampliamente denunciado, y he puesto un meme sobre cómo Cabronazi se dedica a robar memes a otra gente, que es algo que ha aparecido incluso en prensa. En el fondo, las páginas que habían mercantilizado el meme, que se habían apropiado de él, solo anticipaban el boom que estaba por llegar, que es la vulgarización. Vale, y avancemos un poquito más desde esta prehistoria al meme ya vulgarizado, como dices, ¿no? La tecnología avanza rápido y ninguna generación es capaz de mantenerse aislada del resto por mucho tiempo. Con el auge de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, cambió el estatus del meme en la población general española. Como decía Claudia, el meme se vulgarizó. En realidad, todavía han empezado los primeros años del siglo XXI con aquellas cadenas de correos electrónicos que seguro que todos los que tengáis más de 21 tantos recordarán sin problema. Emails entre cuentas de Terra o Hotmail repletas de presentaciones, con gatitos, vídeos con sustos, mensajes de buenos días y osos amorosos, contenidos curiosos, por ejemplo, unas fotografías de las cataratas de Iguazú o de unos obreros neoyorquinos comiéndose un bocata en una viga a muchos pisos de altura, ¿no? Y con unas transiciones entre diapositivas que consistían en imágenes que explotaban y después con espirales y todo se recolocaba y barras laterales, etcétera, etcétera. Aquí puse el ejemplo, uno bastante conocido, de un vídeo con un coche donde aparece una especie de zombie a mitad por sorpresa para asustarte. Esto es una cosa muy típica de aquellos años. Si lo pensamos dos veces, pasar de los mails al meme de WhatsApp fue un proceso de lo más natural. Y aquí nos gustaría hacer un pequeño paréntesis porque nos cuesta mucho recuperar todo ese contenido de PowerPoints de aquella época y creemos que hay que mantenerlo como testimonio del gusto 2000ero y que no se pierda. Hay que hacer un llamamiento por la conservación de ese material. Pero volvamos al tema que nos ocupa. El meme de WhatsApp, que también podría llamarse meme de madre, supuso la popularización del formato texto-imagen como unidad mínima informativa en la era hipertecnológica que vivimos. Influido por aquellas presentaciones súper expresivas o no formales, según comentábamos, ayudó a romper con los esquemas fijos y estereotipados del meme primitivo. Amplió el horizonte estilístico. Con eso queremos decir que en el meme de madre tampoco el humor era lo más importante. Muchas veces ni siquiera eran memes graciosos. Lo central era la estética, la cantidad de amor por píxel. Estos memes eran collages con una mayor preocupación por la apariencia que por el contenido, por lo general muy básico.
Mensajes hipersaturados en los que sobre una imagen de fondo impactante o idílica se superponían letras en estilos y colores estridentes, word art en su máxima expresión, gifs de mariposas provenientes del mundo Disney, caricaturas de animales dulcificados totalmente irrealistas, con ojos enormes, cuerpos redondos y peludos, recortes de Minnie Mouse diciéndote hola con la mano, corazoncitos latentes y mágicos, brillos de purpurina. Y al meme de madre siempre le acompañó el meme de cuñado. Y este sí buscaba ser cómico, aunque desde nuestro punto de vista, bueno, lo conseguía de vez en cuando solo. Con un estilo algo más sobrio apareció la imagen facilona, a veces también vídeos, y sobre todo populista, que es la otra vertiente de este tipo de meme vulgar, ¿no? Revestida de un mensaje político poco profundo y tirando hacia lo conservador, encontrábamos el tipo de humor que podía ir acompañado de una imagen de Chiquito y la Calzada o el Risitas, que, bueno, por cierto, para los que no lo sepáis, el Risitas también es un meme fuera de España, que se conoce como el Spanish Laughing Guy. En este sentido, se perdió el elemento absurdo, arriesgado, de humor negro, que existía antes, no siempre, pero a veces aparecía en cuanto cabrón, y el tono de este meme vulgar pasó básicamente por ser presa de ese consumo mucho más masivo, que ahora disfrutaban las madres, las hijas, las abuelas, las nietas, pasó a ser más buen rollista, pasó a ser un chiste malo boomer. La generalización trajo consigo el humor para todos los públicos. Así las cosas, el meme había entrado en una nueva etapa estética. Resumimos lo dicho hasta el momento en la siguiente idea. Al principio, el meme fue sobre todo un producto generacional, mínimo pero denso, fabricado y consumido por prosumidores, que significa mezcla de consumidor y productor, de una edad determinada. Pero la popularización del meme provocó, por un lado, una diversificación estilística enorme y, por otro, un asentamiento en el comentario populista, de buen rollo, quejica con el sistema, pero alegre con las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. O dicho con palabras más académicas, que quizás son un poco más adecuadas o más significativas en el auditorio en el que estamos, después del medievo primitivo y tras la consagración clásica de algunas plantillas, para 2013 o 2014 más o menos, el meme era plenamente barroco. El contenido pasaba a un segundo plano. Era mero lugar común frente a los juegos concorinos y a la saturación visual que triunfaba entre el vulgo. De este modo empezó a perderse el sentido de comunidad que originariamente tuvo el meme. Nosotros, adolescentes autocentrados, no podíamos hacer otra cosa más que mirar con desdén a todo eso que empezaba a inundar el grupo de WhatsApp de la familia. Y ahora pasamos a una nueva etapa muy importante y mucho más escogida, más pequeñita, que hemos titulado con esa idea de memesfera, que no sé si alguno de vosotros conocerá, supongo que sí, porque es relativamente conocida. Os la detallamos. Después del meme de WhatsApp, aún presente en nuestras vidas, ha continuado el desarrollo de nuevos estilos cada vez más refinados. Los que éramos adolescentes en 2010 y 2011, ahora ya somos adultos, y es natural que del mismo modo que nosotros, el meme haya continuado evolucionando. Gracias al nuevo bagaje que hemos acumulado y a una mayor competencia tecnológica, se ha dado inicio a un periodo que bien podríamos denominar como ilustración, la madurez del género. Esta nueva etapa ha surgido en realidad como un espacio circunscrito a cierto tipo de público, por contraposición a ese meme de WhatsApp, que ya hemos caracterizado como populista. Habíamos llegado a la generalización total, a la difusión masiva, y ya decimos, el meme popular no ha muerto y le pronosticamos una vida larguísima, porque es cómodo, es versátil, fácil de consumir, llega a todo el mundo lo entiende, es ideal para eso. Sin embargo, en la última década han aparecido en distintas redes sociales una serie de cuentas memeras que destacan por su originalidad y se dirigen a un público muy concreto, mucho más específico. Y en realidad, cuando hablamos aquí de cuentas, el término es un poco ambiguo, porque tenemos que pensar casi en autores, en memeros. Lo que caracteriza esta nueva tendencia es la especialización en el meme. Ahora hay artesanos, creadores individuales con una manera de entender el formato distintiva que los separa del resto. Con una advertencia aquí, como teóricos de la literatura que somos, o que pretendemos ser, que es que estamos pensando en una autoría implícita, es decir, detrás de una cuenta puede haber distintas personas trabajando, distintos admins, pero eso no significa que la cuenta no tenga una intención única o esté todo pensado y dirigido hacia un mismo lugar. Por eso la recepción es que es una cuenta unitaria y coherente a nivel autorial. Ayer que vinieron los dos autores de los tres del Mundo Today, se vio muy claramente. El periódico tiene una editorial, aunque haya distintos autores que van escribiendo las noticias. Eso es. Uno no es capaz de distinguir al autor en el texto y en ese sentido al autor real, a las personas concretas que lo trabajan. Y en ese sentido el autor real no tiene relevancia, porque en el texto mismo
no somos capaces, no nos aporta nada para el significado. Es importante señalar, además, que estas figuras autoriales, con cuenta en Instagram y Twitter por lo general, han comenzado a recibir seguidores tan especializados como ellos. Gente a la que le gustan esos memeros, pero no otros. Gente que no quiere el popurrí populista de cabronazi, en el que se incluye todo tipo de mensaje, siempre políticamente correcto, aunque conservador, y todo tipo de estilo, burdo o refinado. Desde un punto de vista cultural, esta situación ha dado pie a cierta diferenciación de clases. De nuevo, nuestra generación puede presumir frente a niños y adultos, porque hay que reconocer que nosotros muy adultos tampoco nos sentimos, sean cosas de las crisis que hemos vivido, de tener acceso a unos códigos propios que nos definen y que nos permiten comunicarnos entre nosotros en una suerte de argot o de lenguaje privado. Pero este fenómeno resulta de gran interés también desde el punto de vista estético. Los mecanismos asociados a la autoría en la literatura, el cine, el arte en general, pueden aplicarse por primera vez al mundo del meme. No queremos entrar aquí en demasiado detalle, porque no es el objetivo de la ponencia, pero tenemos que empezar a pensar los memes, o por lo menos algunos memes, como ficciones construidas desde un lugar autorial determinado, influidos por la imagen pública de su creador, contextualizados dentro de una trayectoria histórica, etcétera, etcétera, que era algo que no se había podido hacer hasta este momento. La prueba que evidencia esta realidad la tenemos, por ejemplo, en las meme covers. No sé si alguien lo conocerá aquí. Eventos en los que algunos memeros, seleccionados, exclusivos, colegas entre sí, tenían que versionar el meme de otra cuenta sin perder por ello el estilo propio. Porque claro, esta parte no la hemos explicado, pero evidentemente no son autores aislados. Interactúan entre sí, los autores se publicitan entre sí, los autores se elogian y se critican, forman grupúsculos, comienzan guerras, marginan a los más pequeños o a los más polémicos. Existía, y aquí utilizamos un poco el pasado porque no está tan viva la memesfera como lo estaba hace unos años, toda una galaxia de relaciones complejas entre memeros. Había grupos, había partidos, podías seguir a unos y a otros y veías distintas posturas políticas o estilísticas, etc. El ritmo de esta constelación marcaba el día a día de la agenda memera, sobre qué había que bromear, con qué plantilla, con qué creadores. Esto es lo que se conoce como memesfera, ¿no? Una red de memeros que conforma una especie de campo cultural propio. Y para que esto no quede como un comentario así abstracto, lanzado al aire, sin basarse en nada, hemos decidido traer algunos ejemplos. Son 4, en el primero es en el que más nos vamos a detener y luego ya los saltamos un poco más ligeros. El primer caso, Rompiendo España. Una cuenta dedicada sobre todo a memes políticos e identitarios, como se deduce del nombre, cuyo objetivo es poner en cuestión algunos mitos o tópicos nacionales. Posiblemente lo más reseñable es que, pese a tener una tendencia política que se inclina hacia la izquierda, se regodean en los momentos más hipócritas o cuestionables de los partidos progresistas. El caso de Pac-Man aquí, ¿no? Donde, dejando de lado sus políticas ecologistas o sobre los animales, etc., se cuestiona su papel frente a otros temas como el clasismo o las minorías. De alguna manera se puede decir que esta cuenta busca la controversia. Busca hacer un poquito de daño y ridiculizarse a sí mismos. Por idénticas razones se ríen de personajes públicos, queridos y sacados, digamos, a partir de modas en ciertos momentos. Por ejemplo, tuvieron una fase contra las críticas fáciles a Vox. Una fase muy importante, que además duró mucho tiempo, sobre llamar rata a Errejón cuando se fue de Podemos y fundó Más Madrid. Tuvieron una fase contra la sapiosexualidad del youtuber Jaime Altozano. Una fase contra Rosalía cuando se vistió con pieles de zorro, ¿no? Y hemos traído aquí unos cuantos ejemplos, por ejemplo, aquí comparando Espejo Público con La Sexta Noche, diciendo que tiene un tipo de recepción similar. El siguiente es una apropiación de un meme que podía enviarse un afiliado a Vox a otro, ¿no? Donde se utiliza la imagen, supongo que más o menos la reconocéis, del mito de la caverna de Platón, y abajo del todo estarían los jóvenes que están aprendiendo del Coletas, pone, y de las feminazis. Todo esto es una lectura irónica, ¿vale? Lo aclaro ya de primeras. Las mentiras, las sombras de la realidad, y solo aquellos que consiguen ascender fuera de la caverna llegan a la verdad, en sentido platónico, y allí está Risto Mejide y Bertín Osborne, ¿no? Bueno, esta creo que no hace falta ni que la comente, se entiende por sí sola. Utilizar personajes políticos para hacer bromas y reírse de las identidades nacionales. Y estos solo son, digamos, los nombres más conocidos, porque Rompiendo España admite referencias minoritarias. Tiene un público fijo y pequeño que le va a seguir el juego allá donde lo lleven. Cuando entra en una etapa de obsesión con por ejemplo, con la música punk y rock pop madrileña,
con los parrots, con cariño, con camellos, o una etapa de obsesión con las abubillas, que es un pájaro para quien no lo conozca. Los memes dependen de una única referencia muy oscura y poco graciosa. El humor surge precisamente de la repetición maniática de esa referencia una y otra vez, que poco a poco se va cargando de sentido y una vez más se transforma en referente cultural minoritario, que solo los seguidores de Rompiendo España vamos a poder entender y disfrutar. En este caso, el chiste malo es un chiste autónomo, autárquico, que es divertido por ser estúpidamente nicho y, pese a todo, completamente elocuente, en el caso, por ejemplo, aquí de los parros, sobre los valores estéticos de los grupos de la música, de los grupos de música de la capital, o de cómo están construidos los festivales, o lo que toque en su momento. Vale, ya los otros 3 memeros los pasamos un poco más rápido. El primero, Listillas. Su cuenta se basa en recopilar frases de cuñado sobre fotos de stock sin derechos. Por ejemplo, los 30 son los nuevos 20. Algunas son simplemente tópicos, otras son expresiones de moda, hay frases políticas, generalistas, asociadas a diferentes tipos de personas. La cuestión es verte reflejado y tomar conciencia de cómo, sin querer, producimos mensajes que ya hemos escuchado antes. Desautomatizar los lugares comunes, ¿no?, a los que nos hemos aferrado. Has pasado uno con el que precisamente yo me siento identificado, que es el de yo os voy a enseñar a pensar y no a memorizar, cosa que yo, a ver, no he dicho literalmente, pero lo he pensado en alguna clase. Y esta, bueno, ya que estamos en el contexto de la comedia, para los seguidores de la Resistencia. El tercer, en este caso memera, Florrazepam 2. Este es especialmente interesante porque es como paradigma, una de las iniciadoras de un tipo de meme que es el conocido como meme de chica, que en cierto momento hubo bastante controversia en torno a él. El meme de chica se caracteriza por mezclar un fondo y una imagen kawaii, cute, por lo general imágenes de mujeres de la cultura popular, de animes, dibujos animados occidentales, personas famosas, y un fragmento de texto que está entre el consejo y el aforismo. También son muy frecuentes las historias, pequeños relatos o catálogos sobre temas relacionados con el género o la sexualidad, tipos de abusos, testimonios de maltratos emocionales o físicos, etc. Esta mezcla entre prodese y delectare, ¿no? Es como hacerlo bonito y al mismo tiempo tener un mensaje político muy claro. En este caso, feliz Día de los Muertos a todas las personas que están tan muertas por dentro como lo estoy yo. Tiene la broma, pero sobre todo tiene una carga política muy grande. Creo que has pasado otro, pero no pasa nada. Y el último, que no vamos a tratar mucho porque tiene un problema, que es que la mayor parte de los memes que tenía los ha borrado, sobre todo los más graciosos. Ya hemos hablado del efímero de Internet. Sí. Que es Dan Elicius, que ahora yo creo que tiene una carrera independiente más como influencer o algo así. Y que aunque, bueno, ha borrado o archivado gran parte de los memes y no hemos podido acceder a ellos, tenía la peculiaridad de hacer metamemes, es decir, memes referenciales al propio contexto de Instagram. Todos los memes versaban de cómo nosotros usamos Instagram, cuáles son las características del meme, etc. Pues aquí hemos tenido un caso, el único que queda, donde pone, sube una foto que pone desliza y cuando desliza simplemente pone bien, que es como las estrategias de Instagram, ¿no?, en la mínima expresión y dándote una palmadita. O en este segundo meme donde se ven los tipos de seguidores que tiene, que desde aquí no lo puedo leer muy bien, pero sé que está su madre, sus ex, cuentas de memes nicho, ¿no?, y alguno más. Sí. Bueno, nos dejamos fuera muchísimas cuentas, especialmente políticas, Political Moods, Neuroaceleradísima, sobre la cultura rural o pop castiza, Santa Fe, Paleokinkis, sobre cine, Filmstock, Ángela García, sobre humanidades digitales, derribos y deconstrucciones, postmemillos, memes esencialistas. En este caso son cuentas que nosotros consumimos, por eso las citamos. También hay algunas más ambivalentes, que no menos graciosas, como Polarizado, Sacarina no tienes, Diazepam 5 miligramos, que está hoy caída. Pero no podemos alargar esta sección hasta el infinito. También ayer se mencionaron el shitposting, que tuvo un papel fundamental en nuestras vidas hace tiempo, pero nos hemos quitado de ello. Hemos sabido salir. Sí. El tema es que, como justificamos al principio, la memesfera es imposible de consumir por completo. Tú sigues a los memeros que te gustan, conoces ciertas referencias y el resto se te pierden. Se ha hablado mucho de cómo Facebook te encapsula en las burbujas de tus preferencias, ocultándote toda opinión política contraria a ti. El algoritmo, ¿no?, se suele decir. Bueno, en la memesfera pasa lo mismo. Pasamos ya, por último, al último avance. Como desarrollo natural del meme de autor, la tecnología ha facilitado que cualquier sujeto pueda ser, con muy poco esfuerzo, creador de memes. Hemos visto que desde sus orígenes el meme es un arte vulgar,
no por falta de refinamiento o genialidad, sino porque pertenece al vulgo, diríamos. Es una forma de creación popular, poco institucionalizada, en la que el préstamo, la reescritura y la multiplicación de versiones son estrategias comunes y legítimas. En general, la inexistencia de un circuito cerrado de creación y distribución de memes nos convierte a todos en potenciales autores. Nos cuesta admitir que más o menos cualquiera puede hacer un meme y difundirlo a través de su cuenta personal o de su cuenta anónima en alguna red social. Por eso también queremos dedicar aquí un espacio al meme privado. En sus inicios el meme parecía dirigirse a las masas, ¿no? Y buscaba la aprobación general, o al menos generacional. Se subía una foto a una red de Instagram o de lo que fuese y cuantos más likes recibiese, mejor. Cuantas más visitas, más válido. Se dirigía a una comunidad amplísima, como hemos visto al hablar de Cuánto Cabrón, y forjaba un grupo cultural en el que los individuos eran avatares anónimos con capacidad de voto. A estas alturas, en 2022, tenemos ya una serie de imágenes o frases a las que asociamos un significado, aunque este significado no sea siempre consciente y explicitable. Las cogemos y las tratamos de traer a nuestro terreno. Aunque no vamos a entrar aquí a comentarlo con mucha profundidad, este efecto se ve perfectamente con el uso de algunas melodías en TikTok, como la de Scooby-Dooby-Doo, Where Are You? O el meme de la flauta, en el que es una canción mal ejecutada con la flauta dulce. Son reutilizables sobre material propio, personal. Tú te puedes sacar un vídeo, ponerle esa música y todo el mundo entiende que le estás asignando el significado asociado a la melodía. Pero esa es solo una forma de crear memes privados. Junto a la reutilización de imágenes o textos prestados aparece el recorte y la creación de nuevos contenidos. Ayer, por ejemplo, se habló del uso de GIFs en conversaciones de WhatsApp y se comentó el uso de este GIF que consiste en una mujer bebiendo margarita directamente de la jarra, que para los que tenemos la referencia cultural es Kitty, la madre del protagonista de aquellos maravillosos 70, y que tiene el significado como de estoy desesperada, me voy a dar a la bebida. Ese sería el ejemplo de cómo cogemos en una conversación habitual un GIF, algo que ya existe, y lo situamos en el contexto comunicativo en el que queremos transmitir el significado transportado por él, ¿no? Se habló también de interpasividad y vamos a intentar romper un poco con esta idea al hablar de la creación de contenido por usuarios que para nada quieren ser memeros. Pongámonos en contexto. Te has levantado a las 7 de la mañana, has hecho tu yoga, visto tus vídeos de gatitos mientras desayunas y saltas a la calle para ir al trabajo. En los primeros 20 minutos de autobús te da tiempo a leer el periódico. Bueno, los titulares, porque ahora como la prensa digital ha privatizado muchos contenidos, tampoco pasas de ahí. No somos ricos, no pagamos por contenido periodístico. Después ves las 50 fotos en Tahití, en la discoteca y en la sierra, que esa gente a la que llamas amigos ha subido a Instagram. Qué guapa está toda esa gente. Eso te lleva a rebuscar en la montaña de fotos que sacaron tus verdaderos amigos la noche del sábado. Vaya, en ninguna sales bien. Pero no pasa nada porque tus amigos tampoco, entonces se te enciende la bombilla. Vas a crear el sticker que luego guardarás durante días, semanas, meses, hasta que surja el contexto oportuno para ponerlo en uso. Entonces lo soltarás y con un poco de suerte tendrá ese efecto contagioso en el grupo de WhatsApp y adquirirá un significado y su uso acabará volviéndose recurrente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un ejemplo de sticker que hemos hecho nosotros mismos y que está en uso en nuestros grupos de WhatsApp. Nosotros estudiamos Filología Española. El primero no es nuestro, ¿eh? A mí me lo pasaron. Pero lo Sí, hizo sí. Miguel. No. Lo robó. Te mintió, sí. Me mintió. Bueno, pues nosotros estudiamos Filología Española, a lo mejor nos hemos leído unas 50 veces La Casa de Bernarda Alba. Entonces esto para nosotros tiene un significado muy cargado. No solo porque entra angustias y que la persona que lo cuelga tiene angustias, sino porque Angustias es un personaje ya con unas características que conocemos. No queremos decir que a veces este nuevo meme no aspire a la universalidad y la amplia difusión. Ya digo, lo creó una persona que al parecer no es la que yo pensaba y que lo difundió ampliamente. Sino que las más de las veces lo que hacemos a nivel de creadores amateur, con poco tiempo, con pocos seguidores y sin ningún interés en sacar provecho económico de ello, es para una comunidad muy limitada. Los amigos, la familia, los compañeros de trabajo. Y si, como hemos expuesto, el meme de autor se dirige a un público nicho, a un grupo sociocultural acotado, el meme amateur tiene un público aún mucho más reducido, un público en el que se confía y en el que es posible utilizar referencias del día a día de cada uno, bromas internas, etc.
Porque a la hora de la verdad nadie quiere que sus stickers personales, aquellos en los que uno aparece haciendo el ridículo, o sus memes autocreados con grafietas dirigidas explícitamente a algún colega, anden rulando por el vasto e inhóspito mundo de Internet. Y que las vean tus contratadores o tus compañeros de trabajo, pues mejor evitarlo. No sabíamos que iba a haber tanta gente en la sala. Estos son, por ejemplo, stickers que nosotros hemos creado, o que han creado con nosotros, mejor dicho, y que pasan dentro de nuestro círculo privado de amigos en todas las conversaciones de WhatsApp. Uno es Lalo, tremendamente triste, en un momento en el que no debería estarlo, y el otro es la versión que hicieron de mí del GIF de la mujer que bebe, de Kitty, la de aquellos maravillosos 70. Por seguir con la analogía con la historia del arte occidental, podría decirse que estamos en un momento de la historia del meme que resuena con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Hasta este momento hemos evolucionado de una autoría colectiva, casi medieval, hasta la aparición de grandes artistas del meme, figuras con una imagen pública muy marcada y cuidada, prácticamente genios románticos que basan su producción en ciertas líneas personales, que la definen y legitiman dentro de los complejos sistemas culturales, como si manejasen una sensibilidad distinta a la del resto de mortales. Ahora, en cambio, lo cotidiano, lo bajo, lo vulgar, lo no memístico, ha entrado de bruces en el mundo del meme. Estamos en un momento de innovación. Las fronteras entre qué es gracioso y qué es viral y qué no, se diluyen. Como hizo Duchamp al integrar un urinario en un museo, una foto mía, o una foto de Laro, o una foto vuestra, puede llegar a formar parte del canon del meme, con igual o incluso con mayor éxito que una obra de formato clásico. Seguramente en unos años podremos hablar de la autoría del registro. Bueno, los NFTs van a crear seguramente mucha conversación a este respecto, pero en todo caso creemos que hasta aquí esto muestra ya un panorama bastante general de los últimos años en el estudio del meme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esta ponencia tan entretenida y tan actual, y en la que de alguna u otra manera pues todos nos hemos visto reflejados, algunos en tiempos más pasados y otros que son más jóvenes pues no saben lo que eran los orígenes, ¿no? Pero en cualquier caso también se nos adivina el futuro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación o... ¿Nadie se anima? No sé si en streaming hay alguien que quiera preguntar algo. No me dicen nada. Nada, pues no queréis añadir nada, no nos queréis anticipar el futuro. Yo no me veo como medidora de tendencias. Parece que de todas formas lo que sí que hay es una democratización, ¿no? Sí. Porque con esto de los stickers, que es verdad que cualquiera es el productor, es el autor, hace su propio meme y lo difunde, lo maneja, ya sea en círculos más grandes o en el ámbito privado, que de alguna manera también funciona, ¿no? Tiene mucha potencia. Sí, la cosa es como nos hemos apropiado de una forma de creación de contenido a través de la imagen hasta hacerla participar de las conversaciones cotidianas, ¿no? Yo creo que, creo que eso ha influido, o ese es el efecto que está teniendo esa democratización. Y se va sustituyendo la palabra cada vez más, porque el sticker ya, ¿no? Es una imagen. Sí, ayer se habló de la potencia de la imagen. Sí, también se hizo un comentario como de que eso te hace pasivo, con el que yo no estoy muy de acuerdo. Sí, porque hay que ver una pregunta. No sé si le damos paso por allá. Sí. Hay varias preguntas entonces. Hola, nada, yo entré un poco a medias, pero me parece interesante. No sé si sois docentes y si habéis utilizado, decimos, estos recursos para plantear alguna clase. O sea, que yo lo estaba pensando, estaba pensando hacer algo así, por eso también he entrado.
No sé si es como un recurso que usáis en vuestra docencia o si lo veis posible, o sea, no sé, desde el punto de vista educativo, si podéis hacer, no sé, si habéis hecho como algún pensamiento de usar estas herramientas, ya, porque son como muy, o sea, para las edades con las que trabajamos, podrían ser un recurso bastante divertido, pero además como ser esa parte de la ironía, la parte crítica, no sé, esa es mi pregunta. Somos docentes pero con muy pocas horas, o sea, que tenemos muy poca innovación. De todos modos, si yo puedo rescatar esto, o sea, yo estoy dando clases ahora sobre teoría de géneros literarios con Javier y en algún momento, doy la parte práctica de la asignatura, ¿no? Y en algún momento me planteé hacer todo desde una analogía con el género en memes, hablando de forma y contenido, de cómo hay versiones de la misma forma, etcétera, pero me pareció complicadísimo sin reducir la cosa a una simplificación extrema, la verdad, te lo tengo que confesar. Pero para actividades concretas yo creo que sí tiene mucho potencial. En mi caso es que no tengo muchas horas, aparte de dar una asignatura que tiene no mucho que ver con esto, pero por ejemplo cuando vaya a dar clase en un instituto pues, me parece una opción súper interesante para explorar. Sí. Y ahora sí. Espera, ahora te llega el micrófono, Rafael. Hola, muchas gracias por la charla. La pregunta es, desde los géneros y desde, por ejemplo, de lo que yo me dedico más como innovación, desde la poesía visual, por ejemplo, igual que Roubaud metió la poesía matemática o se ha puesto todo tipo de experimentación, por ejemplo, los encuentros de Pamplona 72 con la figura, con la imagen. ¿Los memes también se incorporan algún tipo, o conocéis vosotros, porque yo no lo conozco, algún tipo de experimentación de poesía visual, como juego retórico nuevo, como juego de ornato? No sé, por ahí va la pregunta. Yo no lo conozco. Yo tampoco. Pero creo que se deduce de nuestro texto que nosotros creemos en el carácter estético, artístico del meme, es decir, que para nosotros es un arte, aunque suene muy fuerte decir la palabra arte, ¿no? Es una forma cultural con potencial artístico. En ese sentido, no hace falta ni siquiera que esté supeditada a la poesía visual, sino que es arte por sí mismo, como un género independiente que ha salido o tiene una tradición distinta. De todos modos, o sea, también otra cosa de la que hemos hablado es de la imposibilidad de abarcarlo todo. Es posible que haya alguna cuenta especializada en poesía meme a través de poesía visual. Pero así, o sea, en nuestro conocimiento limitado no entra. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces les despedimos con un aplauso.